¿Cómo vamos a implementar el tipo de datos natural en Dr. Racket? Entonces, al igual que hicimos con el tipo lista, vamos a definir un número natural que es, o es el símbolo cero, ¿cierto? O es sumarle uno a un número siendo n un número natural. Serían las dos únicas maneras de construir números naturales, o el cero o sumándole uno a un número natural. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Siguiendo a Peano, un natural es el número cero o es el sucesor de un número natural n. Bien. Haciendo el paralelo con el tipo lista, habría dos constructores de números naturales. En el tipo lista había dos, la lista vacía y el cons. Aquí habría dos, el cero, que es como el equivalente al empty en la lista vacía, y la función add1, que sería como el equivalente al cons en las listas. Con add1 construyo nuevos números naturales, con cero construyo el primero. Entonces este tipo de datos natural se referencia a sí mismo, por lo tanto permite construir datos arbitrariamente grandes como el tipo lista. Entonces todo este entorno teórico para mostrarles que los números naturales son tan recursivos como lo es el tipo lista y por lo tanto se pueden construir números arbitrariamente grandes o datos arbitrariamente grandes como se pueden construir con el tipo de datos lista. ¿Cierto? Bien. Ahora, si 0 y add1 construyen los números naturales, ¿cómo se manipulan? Pasó con listas, necesitamos first y rest. Pues en los números naturales hay operaciones selectoras también, hay solo una, que es sub1. ¿Qué hace sub1? Pues se le puede aplicar a los números naturales construidos con add1. Hacer sub1 de add1 de n me tiene que dar n. Y esa es la única propiedad de sub1 y la única operación selectora. Y hay dos operaciones reconocedoras, 0, que reconoce si un valor con interrogación, que reconoce si un valor es la constante 0, entonces 0 de 0 da true y 0 de cualquier otra cosa da falso, o positivo, con interrogación, que reconoce si un valor es un número natural construido con add1. Positivo de add1 de n siempre da true y positivo de cualquier otra cosa pues da falso. Vamos a ver unos ejemplos de números naturales y sus operaciones. Entonces aquí está la definición de número natural, tal cual la dijimos ahorita, o es 0 o es add1n, ¿cierto? Y entonces aquí hemos escrito ejemplos, 0, add1 de 0, add1 de add1 de 0, ¿cierto? Estos tres, vamos a ejecutar todo lo que hay aquí. Entonces, vea, 0 es este 0, add1 de 0 dio 1, add1 de add1 de 0 dio 2, ¿cierto? Después hicimos unas definiciones pues para mostrar la naturaleza sintáctica de todo esto. Y llamé 1 a lo que aquí llaman add1 de 0 y llamé 2 con letras, ¿cierto? Una variable 2 a lo que aquí llaman add1 de 0. Y después hicimos sub1 de 1 y ese es el 0 que dio aquí. E hicimos sub1 de 2 y ese es el 1 que dio aquí. ¿Qué más hicimos aquí? Cogimos y preguntamos si 1 pasaba el test de ser 0 o no. Y obviamente aquí dio falso, porque 1 pues no da, 1 no es el 0. También preguntamos si sub 1 de 1 era 0, que es lo que pregunta que hay aquí, y fíjense la respuesta fue true. También preguntamos si 2 era 0, y la respuesta es falso, obviamente. Y luego si 0 era positivo, si 1 era positivo, si 2 era positivo, y las respuestas pues son falso, true y true. Entonces son los ejemplos, digamos, de utilizar los números como los estamos definiendo. Y como ya tenemos números, entonces empecemos a programar las operaciones sobre números. Por ejemplo, la suma de dos números naturales. Según Peano, recuerden que él dijo, vea, sumar dos números se suman así. Sumarle a un número cero siempre al mismo número. Sumarle a un número el sucesor de alguien es el sucesor de la suma de esos dos números. Esa es la definición recursiva de Peano de la suma. Entonces podemos hacer un programa que haga eso. Mire, un programa que recibe dos naturales y devuelve un natural. Esa es la firma. ¿Cuál es el propósito del programa? Se propone que dados dos naturales de n y m, calcular n más m. ¿Y cómo se podría hacer eso? Pues simplemente no vamos a hacer plantilla ni nada porque vamos simplemente a hacer lo que dijo Peano. Sumar, recibe dos números n y m. ¿Y qué se hace? Si m es 0, entonces, ¿qué hay que devolver? N. Eso es lo que dice el axioma de Peano, la definición de Peano. Y si n no es 0, o sea, es positivo, o sea, es el sucesor de alguien, o sea, si m es positivo, entonces, ¿qué hay que hacer?
dice aquí, dice, súmele 1 a n más m, o sea, si este número es el sucesor de alguien, sucesor de m, sume n con m y luego haga el sucesor. Entonces aquí dice, entonces vamos a hacer el sucesor, o sea, add 1 de sumar n con sub 1 de m, que es el número que es el sucesor, cuyo sucesor es m. Ese sería sumar. Vamos a verlo en un ejemplo programado para que vean que funciona. Y lo que está funcionando es esto que yo estoy haciendo y no la suma que trae Scheme ya programada por detrás, que normalmente es la que vamos a usar. Lo que estamos mostrando aquí es que realmente los naturales los podríamos programar nosotros mismos, no necesitamos que vengan preprogramados en la máquina. Lo que pasa es que preprogramados en la máquina son mucho más eficientes su representación en el computador que esta que estamos haciendo nosotros aquí, que es una representación simbólica, pero no necesaria para que un computador funcione. Entonces, fíjense, aquí tenemos la definición de número natural, tal cual la hemos venido haciendo, unas constantes, 1, 2 y 3 para hacer unas pruebas ahorita, y vamos a hacer la función que suma, tal cual la pusimos allí en nuestra transparencia. Sumar es, si es 0 da n, y si es positivo da add 1 de sumar n con sub 1 de m. Y luego vamos a hacer unas pruebas. Vamos a probar que sumar el 1, o sea, add 1 de 0 con 0 da add 1 de 0, que sumar 1 con 2 da 2 y que sumar 1 con 2 da 3. Por eso hice estas definiciones para poder hacer estas pruebas. Ejecutemos y se pasaron todos los tests. O sea que esto suma números naturales con la representación que hemos puesto nosotros aquí. De la misma manera, para terminar, se puede hacer con la multiplicación. Recordamos cómo era la multiplicación según Peano y hacemos un multiplicar tal cual siguiendo lo que nos dice Peano, que es la multiplicación, y lo podemos ver también en un ejemplo que ustedes después podrán bajar y poner a funcionar, o les recomiendo poner a funcionar solitos. Aquí definí 1, 2, 3 y 4, aquí definí sumar porque necesito sumar porque multiplicar usa sumar, ¿cierto? Aquí está multiplicar, tal cual decía Peano, y aquí están las pruebas, que multiplicar algo con 0 da 0, que multiplicar 2 con 0 da 0, que multiplicar 3 con 0 da 0, que 1 por 1 da 1, que 1 por 2 da 2 y que 2 por 2 da 4, solo ejemplos para ver cómo funcionan, y pues obviamente funcionan. O sea, los números naturales son datos recursivos y se pueden ser arbitrariamente grandes. Esa es la conclusión de todo esto que hemos hecho aquí.